Damos gracias a Dios por su palabra. Quisiéramos en este momento orar a Dios para pedir su asistencia mientras exponemos su palabra. Señor, gracias por tu presencia en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Señor, a poder ponerla por obra con la asistencia significativa de tu Espíritu Santo. Usa tu instrumento humano, la débil palabra humana, Señor, y permite que mis labios solamente hablen tu palabra y que tú obres en nuestros corazones para vivir tu palabra. En Jesús, amén. Saben, muchas veces en la vida las personas, nosotros creemos que la vida se trata de nosotros. Pensamos que todas las cosas que hacemos en este mundo van a redundar precisamente en nuestras personas. Que todo anhelo, todo sueño, toda meta personal, aunque todos puedan ser de alguna manera loables para nosotros, el peligro está en creer que todo se trata de nosotros. La gran realidad es que la vida y todo lo que hacemos en ella no se trata de nosotros, ni siquiera es acerca de nosotros. Más bien se trata de aquel que está con nosotros, es acerca de su persona, es acerca de sus propósitos, es acerca de sus planes, es acerca de su voluntad, es acerca de su gloria. El texto que nos ocupa hoy, los capítulos 39 al 41 de Génesis, pudiera dar la impresión de que la cuestión es acerca de José meramente. Sin embargo, el texto nos lleva por la dirección más directa a mostrarnos que no es acerca de José necesariamente, es acerca de aquel que está con José. Es acerca de los planes de aquel que está con José. Por eso, al leer toda esta gran narrativa, lo que resalta para nuestras vidas, lo que realmente nos impulsa como una verdad fundamental de este texto para nosotros es: Dios está con nosotros sin importar las circunstancias, obrando para llevar adelante sus planes de bendición. Y quiero que eso resuene en nuestras mentes. Dios está con nosotros sin importar las circunstancias. Él está obrando, y está obrando para llevar adelante no nuestras metas personales, no nuestros sueños y anhelos, sino para cumplir sus propósitos de bendición. La manera que les propongo acercarnos a esta narrativa es básicamente viéndola en dos partes. El capítulo 39 nos enfocaremos en ver a José en casa de Potifar y en la prisión, básicamente. Y posteriormente quisiera que vayamos al capítulo 41 y 40 y 41, donde José se vuelve el intérprete de los sueños, donde todo se enfoca en ver cómo José interpreta sueños y hay un resultado que Dios trae sobre la vida de este hombre y sobre una gran nación y sobre muchas personas. Así que vamos a ir ahí al capítulo 39 y vamos a ver a José en casa de Potifar. Es interesante que este capítulo, después de un enfoque, yo le digo un enfoque telescópico de la narrativa de Judá en el capítulo 38, ahora Moisés regresa a José. Aquello que sucedió, de cierta manera es, espérense un momento, quiero que miren directamente a Judá, esta es la cuestión, este es importante aquí, pero quiero que ahora vayamos a José, porque José también es importante. Y en una forma de resumen, nos posiciona nuevamente en la narrativa. En un solo versículo trata de atrapar la mente del que lee a todo lo que había sucedido anteriormente con la vida de José.
cómo había sido vendido, comprado por unos ismaelitas, llevado a Egipto, y ahora en ese escenario es comprado o adquirido por un jefe de la guardia de Faraón, Potifar. Ahora, lo más importante en todo este capítulo es una frase que encontramos básicamente allí en el verso 2, y dice, cuando nos relata esto, que vemos a José en Egipto, ya llevado allí por los ismaelitas, comprado por este hombre, mas Jehová estaba con José. Y eso es importante porque lo que Moisés quiere hacer ya de primer momento es atrapar la mente del que lee y decirle, a pesar de todo esto que está aconteciendo a José, a pesar de que ahora está en un lugar extranjero, a pesar de que viene en calidad de esclavo, quiero decirles que el Señor está con él. Y es interesante porque la palabra que usa el Señor está con él es la misma que usa en el capítulo 12, versículo 1, cuando Dios habla con Abraham. Es Jehová, es Yahvé, es el que está con él. Y es interesantísimo porque quiere dar esa impresión de que a esta comunidad que está en el desierto no es cualquiera quien está con José en Egipto, lo que por implicación no es cualquiera quien está con ustedes en el desierto, es el Señor. Y si recordamos un poco también quién es el que relata esto, es el Señor que se le aparece en el monte. No es cualquiera. Y quiere dejar claro que el Señor está con José, verso 2, verso 3, verso 5, verso 21 y verso 23 de ese capítulo. Y es muy fundamental porque el autor, como dije, es el que nos deja ver esto con claridad y con énfasis. José está en condición de esclavo en Egipto, lejos de su familia y humanamente hablando con un futuro incierto delante de él. Sin embargo, Moisés afirma que Yahvé está con él, que le bendecía, que le prosperaba y que todo eso era notorio a aquellos que estaban por encima de José. Y lo podemos ver allí. Usted puede notar cómo en esta narrativa ya desde el comienzo el autor nos deja ver esto. Y fue varón próspero y estaba en casa de su amo el egipcio, y su amo, fíjense, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar. Pero es lo mismo que sucede cuando es encarcelado. Se da cuenta también de que todo lo que hace Dios le prospera, y nuevamente nos trae al escenario. Dios está con José. El Señor está con José en casa de Potifar. Allí está, sirviéndole. Nada de lo que hay allí, excepto algunas cuestiones, Potifar no ha dejado al cuidado de José. Y eso es muy importante. Sin embargo, ocurre algo en ese escenario donde nos muestra que Dios está con José. Y termina este capítulo afirmando también que Dios está con José en Egipto, pero en el medio ocurre algo que puede ser sumamente peligroso para la vida, para la bendición, para la forma en la que está viviendo este hombre de Dios allí en estas situaciones tan complejas. Y nuevamente vemos, y es la tentación, donde viene esta mujer rápidamente y de una manera que usted ya puede notar, trata de persuadirle. Acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y no solamente trata de persuadirle, sino que de cierta forma también lo fuerza a acostarse con él. Y es interesante la manera en la que José responde. Y José responde teniendo en cuenta primero a Dios. ¿Cómo yo haría este gran mal y pecaría contra mi Dios?
Y eso es algo muy importante, porque para nosotros, en medio de las tentaciones que vienen a nuestra vida, tenemos que tener en cuenta que nuestra mente debe en primer lugar dirigirse a Dios. Ponerla en Dios. ¿Cómo voy a hacer esto contra mi Dios? Pero no solamente cómo voy a hacer eso contra mi Dios, sino cuando llega el momento, diríamos que climático, donde la mujer lo arrastra, lo atrapa y él deja eso, él huye. De manera que también no es solamente poner nuestra mente en Dios, sino también huir cuando llega el momento de la tentación. Y saben, cuando yo miraba esa narrativa y decía, bueno, todo esto que me cuenta, todo este escenario, ¿hacia dónde apunta? Porque mucha gente trata este pasaje y habla de algunas estrategias para salir de la tentación. ¿Cómo puedo luchar? Pon tu mente en Dios, huye de la tentación. Otros más atrevidos han llegado a decir, si la tentación te llama por teléfono, no discuta con ella, simplemente cuelga. Sin embargo, debido al hecho de que en el principio y en el final de este capítulo la presencia de Dios y la bendición de Dios es algo que cualquiera puede darse cuenta, hasta el niño más pequeño, el hecho de que José triunfe en la tentación no es por él, es por aquel que acompaña a José, es por aquel que camina con José, es por aquel que está en José. Y eso es muy claro en el pasaje. El autor quiere que lo atrape. No es la fuerza de José o la justicia de José. No es la habilidad de José necesariamente, aunque por supuesto tiene responsabilidad. Es aquel que camina con José, aquel que está con José. Mis hermanos, cuando termina esta narrativa del capítulo 39, nos hace ver nuevamente que el Señor está con José. Y así es como concluye. José no estaba solo, José no estaba desamparado. Dios está con José. Pero lo más fuerte para nosotros es que el autor no nos deja ver esto desde la perspectiva de José, sino desde la perspectiva de él. Aunque por supuesto yo asumo que José lo sabe. Pero es interesante que Moisés es el que dice, Jehová está con José. Nunca oímos a José decir, Dios está conmigo. Sino es Moisés el que dice, Jehová está con él y le prosperaba y le hacía todas estas cosas. Saben, en estos días pude leer una pequeña biografía del que se le conoce en la historia como el apóstol a la Santilla, a nuestra patria, a Cuba, Moisés Natanael Macol. Y me llamó la atención que en el tiempo en que este hombre vino a Cuba, fue un tiempo muy complejo, un tiempo difícil, donde la renta era alta para alquilarse, donde el salario no le alcanzaba, incluso en un dato tuvo que alquilarse por el valor de 3 salarios. Tuvo que enfrentar muchas vicisitudes, complicaciones, pero saben, algo que nos deja ver y que a mí me impactó y quiero leérselos literalmente, lo que él expresó en una ocasión. Y dijo esto, textualmente lo cito: a través de muchos peligros, a través de muchas trabas y de muchos contratiempos he llegado. Su gracia me ha llevado a salvo bien lejos y su gracia me conducirá a su hogar. Este hombre llegó a ser usado por Dios en un tiempo bien difícil. Pudo establecer muchas iglesias. Dios lo usó para establecer un seminario en Cuba. Y todo fue, según sus palabras, porque Dios estaba
con Él. Hermanos, querida iglesia, entendamos que la presencia del Señor está con nosotros en todo tiempo, sin importar lo precaria o difícil que sean las situaciones que estemos atravesando. En el dolor, Él está con nosotros. En la escasez, Él está con nosotros. En la incertidumbre, Él está con nosotros. Cuando tememos, porque no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas, Él está con nosotros. Descansemos, hermanos, completamente en aquel cuya compañía no solo es una realidad en nuestras vidas, en las vidas de aquellos que le han conocido, sino que está pendiente de todo y controla todo en virtud de sus propósitos. Porque al final, seamos sinceros, la vida no se trata de ti. La vida no se trata de mí. La vida se trata de Él. Y mi valor y tu valor se encuentra en Él. Tu significado, mi significado está en Él. El éxito en nuestra vida, nuestro éxito está en Él. No en nosotros, no en nuestros sueños. Nunca olvidemos que Dios está con nosotros, aun cuando somos tentados. Es por esto que en medio de dichas tentaciones, nuestra primera respuesta debe ser pensar en Dios. Enfocarnos en Dios. Centrarnos en Él. Dejemos que sea el Señor, hermanos, quien se encargue de nuestras vidas. Eso implica tener paciencia y esperar por completo en la obra de nuestro Dios. ¿Usted cree que es fácil todo este tiempo de escasez, de dificultad? Claro que no. ¿Usted cree que fue fácil para José dejar a su familia por la fuerza, haber sido llevado, haber sido maltratado por los ismaelitas mientras lo transportaban como un esclavo? ¿Usted cree que fue fácil? ¿Usted cree que fue fácil vivir en Egipto? ¿Usted cree que fue fácil llegar a Faraón? Su condición de estar con pelo, tener que afeitarlo, tener que lavarlo, ¿era fácil su condición? No. Pero una cosa es real y que nos deja ver Moisés en ese pasaje: Dios está con José. Y yo creo que eso es suficiente. Eso es suficiente para cerrar la Biblia y salir y terminar. Es suficiente para nuestra vida. No necesitamos nada más. No necesitamos ponerle ningún tipo de aditamento a eso. Dios está con nosotros y punto. No necesitamos condicionar la presencia de Dios, ni autoconsolarnos con el hecho de algunas bendiciones en nuestra vida. La presencia y compañía de Dios en nuestras vidas es suficiente, sin importar si hay hambre, si hay escasez, si hay debilidad, si hay lo que sea. Eso es suficiente. Es por eso que ese texto del este capítulo 39 nos dirige ahí de primera. Y es a la luz de eso que también tenemos que ver los capítulos 40 y 41. Porque José se vuelve el intérprete de sueños. Y cuando vamos a capítulo 40 y 41, se enfoca entonces en relatarnos en la manera también que Dios está con José, pero ahora concediéndole la interpretación de sueños, para de esta manera continuar Dios con su plan de bendición. Miren, los versos del 1 al 19 del capítulo 40 nos informan la manera en la que José en la cárcel interpreta los sueños del copero y del panadero. Fíjese, Moisés nos cuenta esto de una manera tremenda. Nos cuenta que ya José está ahora en una posición, vamos a decirle, de mayordomo, en una posición de administrador, y de buena primera le asignan a estos dos. Diríamos, cualquier humano que lea que no tiene a Dios diría, por casualidad.
¿Eh? Pero esos dos están allí, son gente que están a la par sirviendo al faraón directamente, y ahora llega y los encuentra con rostros caídos, tristes, porque tuvieron un sueño cada uno y no saben su interpretación. La Biblia no dice que no es que no sepan su interpretación en este aspecto, pero su rostro y la manera en que están, y es interesante porque saben, en Egipto era común la interpretación de sueños en ese entonces. Era muy fácil consultar a un mago de Egipto, un sabio en ese entonces, y pedirle la interpretación de un sueño. Incluso habían sueños que, debido a la cultura egipcia, ellos mismos podían concluir con una interpretación del sueño. Pero estos sueños fueron tales que no había manera de saber qué quería decir lo que el Dios de ellos, o lo que fuera de ellos en ese momento, qué quería. Por eso estaban tristes. Y automáticamente José les da la interpretación. Pero lo más interesante de esto y lo más relevante es que José no dice que él es el que interpreta. No dice que él es la fuente de interpretación. Y nuevamente Moisés está dando una pista para decirnos que no es José, sino el que está con José. Es Dios. Dios es el que interpreta los sueños. Y él se lo hace en modo de pregunta. ¿De quiénes son las interpretaciones? Son de Dios. Y eso, al que lee, nos remonta a lo que José, a los sueños que José tuvo en su casa, donde provocó la ira de sus hermanos y también la incomodidad de su padre, o la curiosidad, diríamos también. Me gusta mucho como lo dice la Nueva Versión Internacional. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? Pues la narrativa procede, nos cuenta que los sueños del copero y del panadero sucedieron tal como José, o Dios a través de José, había interpretado. ¿Qué sucedió? El copero fue restaurado a su sitio y el panadero fue colgado. Y es interesante porque los versículos finales del capítulo 40 nos informan que todo esto aconteció según lo que había dicho. Pero el verso 23 nos dice que el jefe de los coperos se olvidó de José. Y a pesar de la interpretación y a pesar de la petición que él había hecho en los versos 14 y 15, él, dice Moisés, que él se había olvidado de José. Y en ese sentido asalta a nuestra mente una pregunta: ¿está Dios con José o no? Le da la interpretación, sucede tal cual, como evidencia de que está allí, y uno está leyendo eso, pero de pronto se olvidaron de José. Y esa es la pregunta: ¿está Dios o no con José? ¿Se desentendió el Señor de su vida? ¿Se desentendió de su situación? Y saben que muchas veces nosotros también nosotros podemos pensar o asaltar nuestra mente cuando pasan un lapso de tiempo y nosotros no vemos ni sentimos, como algunos tratan de también poner, el obrar de Dios. ¿Y qué es lo primero que viene a nuestra mente? Se olvidó Dios de nosotros. Y a mí me parece que cuando Moisés cuenta esto, la comunidad en el desierto puede estar preguntándose lo mismo. Estamos aquí en el desierto, tremenda calor, frío por la noche. Sabe que la comunidad del desierto fue bastante complicada. Fue inconforme en muchos sentidos. La expresión de su pecaminosidad fue, de hecho, la consecuencia de estar ahora 40 años dando vueltas en el desierto fue precisamente por ser incrédulos, por no creer en aquel que le acompañaba y por no creer en que aquel que le acompañaba le había prometido algo, y no creyeron. Y ahora estaban allí en el desierto
en todas las vicisitudes del desierto, y quizás la pregunta que surja es, ¿dónde está Dios? ¿Se habrá olvidado de nosotros? Sin embargo, todo aquel tiempo, aunque diera la impresión, mis hermanos, de que el Señor se había olvidado de José, fue todo lo contrario. Y eso es lo que vamos a posteriormente en este capítulo ver. Pero quisiera animarles a que afirmemos nuestros corazones en Dios. Hermanos, Él no se ha olvidado de nosotros, aunque en las circunstancias digan todo lo contrario. Él no se ha olvidado de nosotros. Lo otro es descansemos, mis hermanos, en el Señor en todo tiempo. Él se mantiene obrando, aunque tú y yo no lo veamos, aunque tú y yo no lo sintamos. Es verdad que no es fácil lo que estamos pasando, pero quiero decirte que Dios no ha terminado su obra. Dios no ha terminado de redimir a este mundo. Dios no ha terminado de salvar personas. Dios no ha terminado de santificar nuestras vidas. Dios no ha terminado. Ahora, ¿qué sucede? El sueño que el faraón tuvo fue un poco perturbador para él. Tuvo 2 sueños, pero por supuesto, como vemos en la narrativa, fue un solo sueño. El sentido del significado era uno solo. Era un solo sueño y demás en ese punto. ¿Qué hace? Viene todo esto que conocemos, llaman entonces, debido a que el copero se acuerda de su falta, llama a José, o sea, el faraón hace traer a José, hacen todo lo demás, y entonces José interpreta el sueño de faraón. Sabemoslo porque lo hemos leído. La reacción de faraón a la manera en la que José interpreta su sueño provoca algo importantísimo. En el verso 38, faraón dice a todos sus siervos, a todos sus súbditos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? La versión griega del Antiguo Testamento lo expresa así: ¿encontraremos un hombre como este, el cual tiene el Espíritu de Dios con él? Que está enfatizando nuevamente que hay personas que por la presencia de Dios con José, por la compañía del Señor con José, se dan cuenta de que Dios está con José. Y ahora el faraón dice: vamos a encontrar a alguien, lo cual implica no lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar un hombre como este en que tenga el Espíritu de Dios. El punto es que Faraón se dio cuenta que Dios estaba con José y que nadie más que él podía llevar adelante semejante cuestión. Y entonces a partir de ahí vemos cómo José viene a ocupar el segundo lugar en Egipto y comienza a hacer todo lo que había dicho a Faraón. Automáticamente Faraón hace cuestiones prácticas culturales de la época. Quita su anillo, se lo pone un collar, lo viste, lo hace montar y recorrer Egipto. Era algo normal en ese tiempo como señal de autoridad, como señal de alguien que va a ocupar un puesto de autoridad y que ahora se necesita obedecer en todo lo que diga. Faraón solamente, Moisés nos deja ver que Faraón va a ser solamente superior en el trono de Egipto, pero de ahí a todo lo demás. Y eso nos recuerda nuevamente cuando él estaba en la cárcel, y eso nos recuerda nuevamente cuando él estaba en casa de Faraón. Es Dios bendiciendo a José, pero también trayendo bendición a todos aquellos que están alrededor de José. Eso es una forma de atraer nuestra mente a lo que Dios prometió a Abraham en el capítulo 12. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El que te bendiga bendeciré,
y el que te maldiga maldeciré. Y todo esto de la bendición ahora lo estamos viendo con la vida de José en Egipto. El Señor bendijo a José en ese tiempo con esposas e hijos. Y es interesante los nombres que pone: Manasés, el que me ha hecho olvidar; Efraín, el que me ha hecho fecundo. Entonces, mis hermanos, cuando llega la hambruna, que es como termina el capítulo 41, Faraón ordena nuevamente a los suyos a que vayan a José y que hagan todo lo que él les ha dicho. Y este capítulo, mis amados, termina afirmando que todos los lugares, otra versión dice de todos los países, venían a Egipto para comprar comida. Y note bien la frase final: porque el hambre era severa en la tierra. Hasta este punto estamos viendo que el plan de Dios, el hecho de que está con José, es en virtud de su promesa de bendición, es en virtud de sus planes de bendición. No es porque José sea importante. Y yo me atrevería a decir que no es ni siquiera porque Israel sea importante. Es porque Dios, en su gracia y en su misericordia, eligió a Israel para bendecir a las naciones. Y en ese punto tenemos que tener presente que el obrar del Señor en este mundo tiene como fin la bendición. Dios quiere bendecir, porque ese fue su propósito desde el inicio, y todo para su gloria. Así que eso nos lleva a que vivamos de tal manera en nuestra vida que estemos aferrados al único y verdadero Dios que lleva adelante sus planes de bendición en medio de escenarios complejos, convulsos de este mundo. Podemos esperar por completo en su gracia, mis amados, y también debemos mostrarle a los demás por nuestras acciones que el Señor verdaderamente está con nosotros. No dejemos, hermanos, que nuestros corazones desfallezcan por las circunstancias. Dios puede usarte para llevar adelante sus planes de bendición. Consideremos que la vida, como dije al principio, no se trata de nosotros, sino de cómo Dios puede usar nuestra vida para llevar adelante sus planes de bendición. Pero ¿cómo podemos bendecir a otros? ¿Cómo podemos ser un caudal de bendición con la presencia de Dios en nuestras vidas? Creo que todo esto nos lleva a concluir entendiendo desde que abrimos la Escritura, nos percatamos que todo es acerca de Dios, no es acerca del hombre. Desde los primeros capítulos de Génesis vemos cómo el hombre creado por Dios disfruta de Dios, disfruta de su comunión con Él. Pero el pecado hizo que el hombre perdiera esa compañía con el Señor y se viera profundamente afectado todo, la creación y el hombre. Por eso, por causa de esa realidad, ahora notamos que el hombre se ha separado de Dios y vive enajenado de Él. Pero el Señor, una y otra vez, se ha acercado al hombre para tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque el hombre es el ombligo del mundo. Porque el hombre es necesario para Dios. Porque Dios necesita complementarse con el hombre. No. Es porque Dios vive para su gloria. Y es porque Dios tiene propósitos de bendición. Es simplemente por eso. Lo vemos en Enoc, lo vemos en Noé, lo vemos en Abraham, lo vemos en Jacob, lo vemos con su pueblo en el desierto. Y de hecho, Lucas nos deja ver en su testimonio que también lo vemos en la vida de José y que de eso se trataba su vida. Lucas nos dice en Hechos capítulo 7, versículos
9 y 10 lo siguiente: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Y note, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. No es José, es Dios. Pero saben, la mayor expresión que el Nuevo Testamento nos da de la compañía del Señor con nosotros lo encontramos en Mateo 1, 22 y 23, donde el Evangelio cita un profeta y dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo es la encarnación de Dios. Según Juan, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la persona de Cristo es donde se expresa la compañía profunda e inalterable de Dios con su pueblo. El mismo Jesús, después de haber muerto y resucitado, al aparecerse a sus discípulos, les encomienda de ir y proclamar y hacer discípulos, y les da una garantía: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras vivimos para Él, porque compartir el Evangelio es vivir para Dios, porque hacer discípulos es vivir para Dios y no para uno. Y Él está con nosotros. Y la manera en la que se hizo realidad esto más profundamente es con la presencia del Espíritu Santo, que vino a acompañarnos todo el tiempo. Y por eso les digo a sus discípulos: no los dejaré huérfanos, pero es necesario que yo me vaya. Y el propósito de irse era enviar al Consolador. Hermanos, al final de los tiempos estaremos para siempre con el Señor de una forma más plena, más completa, morando con Él. Según Juan, en el libro de Apocalipsis, allí vemos a Dios morando con su pueblo por toda la eternidad. Puede que hoy, hermanos, en medio de circunstancias adversas, en medio de situaciones hostiles, difíciles, llenas de mucha incertidumbre, te preguntes: ¿dónde está Dios? ¿Está Dios conmigo? Quizás la Iglesia Nueva Vida se pregunte: ¿está Dios con nosotros? En medio de esta crisis tan profusa, tan grande en nuestro país, quiero animarte al afirmarte que si eres un hijo de Dios, o sea, alguien que ha creído solamente en Cristo, habiéndose arrepentido de sus pecados, Dios está contigo. Pero debes entender que la compañía no es por causa de nosotros, sino por causa de Él. Son sus propósitos de bendición en Cristo lo que hace posible dicha compañía, dicha realidad con nosotros, con su pueblo. De manera que si no eres creyente y no has confiado en Jesús, la única manera, y escúcheme, no quiero ser pesado con esto, pero quiero ser bíblico, la única manera de disfrutar de la compañía de Dios en todo tiempo es creyendo en Cristo. Deja tu pecado y ven a Cristo. Para nosotros que disfrutamos del Señor constantemente, independientemente de las circunstancias, no dudemos de su presencia constante en nuestra vida. No dudemos, pero debemos entender que esa realidad no está condicionada o regulada por nosotros, sino por la persona de Yahweh. Así que váyase con esta verdad que este pasaje nos muestra.
Dios está con nosotros sin importar las circunstancias, obrando para llevar adelante sus planes de bendición. Oremos. Señor, gracias por tu presencia en nosotros por medio de Cristo. Ayúdanos a entender que esta vida no es acerca de nosotros, sino acerca de ti. Que lo más importante que podemos tener, ya lo tenemos, que es tu persona en nosotros. De manera que si pasamos hambre y morimos, ¿qué importa? Tú estás con nosotros. Pero si estamos en la abundancia, también tenemos que entender que tú estás con nosotros. Ayúdanos a que ninguna de las cosas de este mundo, ninguna de las situaciones que atravesemos, ni siquiera nuestras propias personas, haga que perdamos de vista tu presencia en nosotros. Haga que perdamos de vista que obras en nosotros para llevar adelante tus planes. Ayúdanos y guíanos siempre, recordándonos esta verdad. En Jesús. Amén.